Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Desde luego el honor es mío de estar en la asociación y bueno, hay que decir que este curso ya está montado realmente. Yo no he hecho gran cosa. Bueno, me pusieron de codirector y encantado, un placer, pero el mérito es de todos los miembros de la asociación que han trabajado años anteriores para poder montar todo este programa con tantos buenos ponentes como estamos viendo que hay dentro de esta asociación. Así que el placer es mío, por supuesto. Bueno, y hoy vamos a empezar con la charla. Como veis, un título cuando menos sugerente, un universo de película. ¿De qué será esta charla? ¿Qué os iré a contar, ¿no? Bueno, pues os he de confesar que yo soy un amante de la ciencia ficción. De la ciencia ficción, películas de ciencia ficción, libros también, porque creo que siempre nos sitúan en un futuro quizá lejano, quizá no tan lejano, en donde, bueno, pues tenemos tecnología mucho más avanzada, etcétera, y por supuesto, pues somos capaces de poder volar, viajar a través de todo el universo, ir de un planeta a otro, incluso de un universo a otro. Creo que siempre estimula muchísimo esta ciencia ficción y a los que nos gusta también la ciencia, pues es una manera idónea de poder disfrutar del cine y también de la ciencia. Pero claro, en esta ciencia ficción, en estas películas, que muchos de vosotros pues habréis visto algunas legendarias que hoy vamos a ir repasando también, pues hay que decir que desde un punto de vista más físico, lo cierto es que a veces nos engañan un poco. Bueno, un poco o un mucho, porque hoy lo que os propongo es una especie de juego. Os propongo ir recorriendo escenas de películas, algunas ya veréis muy famosas, de ciencia ficción, y vamos a analizarlas hoy desde un punto de vista un poco diferente. Vamos a ir comentando por qué, desde el punto de vista de la física, estas escenas serían imposibles, tal y como las vamos a ver que nos enseñan en el cine. De manera que, bueno, vamos a poner un punto un poco más crítico a la hora de ver estas películas de ciencia ficción, pero, por supuesto, no me gustaría que esto quitara ni un ápice de interés a lo que es el cine de ciencia ficción de por sí. Yo voy a seguir amándolo igual, sigo queriéndolo igual y eso espero de vosotros, pero simplemente hoy vamos a proponer un punto de vista diferente, un enfoque nuevo en el que en vez de ver la película sin más y disfrutarla, podamos ser un poquito científicos, tener un poquito ojo científico para analizar si lo que vamos a ver es verdad o no desde el punto de vista de la física. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Tengo unas cuantas preparadas y la primera de ellas, bueno, la Guerra de las Galaxias. Saga legendaria que seguro que vosotros habéis visto alguna de ellas. Quizá no todas, a lo mejor todas está reservado para los más, en fin, interesados en la saga en cuestión, por no decir el calificativo. Y bueno, lo cierto es que la Guerra de las Galaxias nos ha ofrecido películas muy chulas. Pero también nos ha engañado, también. Y vamos a ver en este caso en concreto en qué nos ha podido engañar. Vamos a ver primero la escena, si os parece, y luego la analizamos. Y sonido que tienen ahora mismo montada así en un trocico del espacio. Bueno, fiesta de luces y sonido. Pues nos han engañado varias veces en esta escena, aunque hay que reconocer que la escena mola. Pero claro, ¿qué está ocurriendo? Bueno, de entrada estamos escuchando cómo se emiten los disparos de las naves. Estamos escuchando también cómo cuando estos disparos impactan contra las naves,
pues, bueno, pues pueden hacerlas explotar, en fin, se escucha un montón de sonido en el espacio. Y esto hay que decir que es falso. Es falso porque en el espacio hay vacío, espacio interestelar, hay vacío. Y en el vacío el sonido no se puede propagar. El sonido es una onda que se llama depresión, una onda mecánica, que necesita que haya aire, algún elemento entre el emisor y el receptor, como puede ser el aire, para que este medio, el aire, se comprima y se expanda de manera que una onda como el sonido pueda viajar y propagarse. Vosotros ahora mismo me estáis escuchando porque mi voz está haciendo que se comprima y expanda el aire que hay entre nosotros, esa compresión y expansión llega hasta vuestro tímpano, lo hace vibrar y por eso escucháis. Pero si en medio de nosotros no hay nada que se pueda comprimir y expandir, una onda como el sonido, que es mecánica y necesita esto para propagarse, no puede hacerlo. Por tanto, en el espacio hay un silencio absoluto, nada se puede escuchar. Así que lo que acabamos de ver, bueno, pues es una recreación para una película que de alguna manera nos mete más en materia, podemos vivir un poco más esa batalla que se está desarrollando, pero es mentira, no podríamos escuchar nada. Ha habido algunas películas que han respetado esto, aunque no muchas, por ejemplo 2001, una odisea del espacio, en fin, hay algunas otras que han mostrado que realmente cuando uno sale al espacio es todo silencio, pero en general, cuando se trata de batallas espaciales, etc., nos suelen tomar bastante el pelo y escuchamos cosas que no deberíamos. Bueno, eso por un lado, pero es que además nos han tomado un poquito también el pelo en otra cosa, y es que en la escena hemos visto cómo los disparos de los rayos láser de las naves, nosotros los íbamos viendo según se propagaban por el vacío, por el espacio. Nosotros los veíamos de todos los colores imaginables y yendo de un sitio a otro. Bueno, pues esto también es falso. Si nosotros vemos pasar por delante de nosotros un rayo, que al fin y al cabo sería una onda electromagnética, un rayo láser, por ejemplo, nosotros el rayo en sí mismo, según se va propagando, no lo veríamos. Porque nosotros vemos las cosas que nos rodean en la medida que la luz impacta sobre ellas y parte de esa luz se refleja en los objetos y entonces sí, vemos a partir de los rayos que reflejados en los objetos consiguen llegar hasta nuestros ojos. Pero si nosotros vemos un rayo pasar por delante de nosotros sin impactar en nada que pueda reflejar parte de su energía hacia nosotros, no somos capaces de ver ese rayo. ¿Vale? Bueno, una forma muy clara de comprobar esto que acabo de decir es con un puntero láser, como este que tengo aquí. Esto emite un rayo láser, tal y como parece que nos está mostrando en esta película. Si yo lo enciendo, como veis, yo no veo el rayo mientras se propaga por el aire hasta llegar al punto en cuestión en donde impacta. Yo lo único que veo es el punto que, como está impactando esta onda electromagnética, este rayo láser, en ese punto sí, ahí ese objeto, en este caso, pues la pantalla de proyección, ese punto sí está reflejando parte de este rayo láser que llega hasta mis ojos y mis ojos ven ese punto donde se está reflejando el rayo láser llega hasta mis ojos y yo veo entonces el punto iluminado. Pero yo no veo el camino que está recorriendo el láser. ¿Vale? Por tanto, en esta escena, cuando nos muestran los rayos viajar por el espacio, no es cierto, no es cierto. Bueno, vamos a avanzar porque estas dos cosas que os acabo de decir, quizá, y este rayo láser, a lo mejor os recuerda algo, porque claro, cuando hablamos de rayos láser y Star Wars o Guerra de las Galaxias, pues claro, automáticamente hay que pensar en las espadas láser, claro. Hay que pensar en los Jedi con su espada láser, realizando ahí sus combates, ¿no? Y tenemos a Darth Vader y Luke Skywalker peleándose con sus espadas láser. Bueno, estas espadas láser realmente serían así, como nos muestra la película, si yo, bueno, hago que salga un rayo láser, ¿puedo hacer una espada con él? De manera que se vería tal y como vemos aquí. Pues no, por lo que acabamos de decir.
Esto puntero láser podría hacer las veces de espada láser y como vemos no se está dibujando a medida que se propaga. Pero además tampoco se corta en un punto, como vemos aquí, este solo dura hasta aquí y este hasta aquí. Es decir, que si en Star Wars las espadas llamadas láser realmente están hechas de un rayo láser exclusivamente, no son tal y como nos muestran, porque aquí está la prueba con este puntero láser de que el rayo no se ve cuando se propaga. ¿Cómo podríamos ver el rayo láser, si queremos verlo? Bueno, pues de acuerdo a lo que os acabo de decir antes, tendríamos que crear una atmósfera en donde hay una serie de partículas en medio del emisor y a donde va a llegar el láser, una serie de partículas que cada una de ellas pudiera reflejar un poquito de la energía de este rayo láser e ir redireccionándola hasta mis ojos a lo largo de todo el camino que realiza el rayo. Si pudiéramos lograr esta atmósfera de partículas, como os digo, de manera que cada una de ellas reflejara un poquito del rayo láser hacia mis ojos, ahí sí podría yo ver el rayo. Bueno, pues vamos a hacer el experimento, ¿no? ¿Cómo puedo yo crear una atmósfera, una nube de ciertas partículas de manera que el rayo se vaya reflejando en cada una de ellas y así pueda ver mi láser? Bueno, pues para eso la pizarra que nos ha costado tanto montar. Espero que sirva para algo, ya que hemos necesitado 3 personas para montarla. Eso habrá que hacérselo mirar porque eso no me lo esperaba yo. Tendremos que ver el mecanismo de la pizarra este tan diabólico que nos han puesto porque no había manera. Bueno, vamos a ver si por lo menos podemos hacer el experimento. ¿Y cómo vamos a crear en una universidad con tantas aulas que hay nuestra nube de partículas? Pues hombre, con tiza, con partículas de tiza. Yo me he dedicado antes a ir por las clases pintando en la pizarra cosas, tonterías y luego borrando, ¿no? Que si alguien me hubiera visto, se habría dicho, bueno, cada uno se divierte como quiere, ¿no? Porque no me puede parar de llenar pizarras y borrar automáticamente todo lo que estaba escribiendo. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Yo voy a emitir aquí el rayo láser y voy a espolvorear tiza, ¿vale? Por cierto, ¿hay alguien que sea alérgico a la tiza? Es que una vez di esta charla y, en fin, cuando terminé el experimento, pues todos más o menos estaban contentos con el resultado, menos una persona en primera fila que estaba llorando. Claro, yo dije, hombre, no sé, ha molado, ¿no? Y yo sé, yo le dije, ¿qué te pasa? Y te dice, no, bueno, es que soy alérgica a la tiza. Y a que había unos lagrimones que dije, bueno, hombre, eso se avisa, ¿no? Entonces yo os pregunto, sí, por saberlo. A ver, que si alguien me dice que no, yo lo voy a hacer. O sea, yo lo voy a hacer, os reconozco que lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual porque esto no hay que perderse. Pero le invitaría a que abandonara la sala y que lo... no hay nadie, ¿no? ¿Sí? Ah. Me has asustado. Me habías puesto en el compromiso. Bueno, pues vamos a hacer el experimento, sin más dilación. Yo estoy ahora mismo encendiendo el láser, no se ve, vamos a ver con la tiza. Efectivamente, cuando se pone la tiza... Bueno, tengo miedo de que nos quedemos sin pizza. Pero bueno, ¿se habéis visto, no? Sabía que esto iba a pasar. Ah, ¿no? Bueno, por favor, un voluntario, gracias. El experimento es difícil. Es difícil. Esto es tecnología puntera. Bueno, lo habéis visto, pero es que yo quiero darle bien para que realmente se pueda ver todo el rayo láser, porque la espada láser ahora sí surge de la nada para mostrarnos todo el camino que recorre. ¿Vale? Bueno, lo habéis visto, ¿no? ¿Se puede retirar? Sí, muchas gracias. ¿Se puede retirar? Se puede tirar, diría yo. Tenemos que buscar otro mecanismo que no sea tan peligroso. Pero bueno, ya habéis visto que con partículas de tiza sí, ahí surge el rayo láser. Madre mía, voy a tener que ir un poco más deprisa. ¿Por qué? Porque esas partículas reflejan todo el camino del rayo láser. Por tanto, lo que nos muestran en la película pues no es verdad.
No es verdad, a no ser que Star Wars se desarrolle dentro de un universo de tiza que no nos hayan contado nunca, que nunca nos hayan contado y esté ahí implícito en el aire, pues no nos cuadra demasiado. Bueno, seguro que hay gente muy aficionada a la saga que nos dice, no, pero es que las espadas láser realmente no son solo de láser, son una especie de plasma y tal. Bueno, entonces vale, pero si son láseres solo, no, eso no. Hemos visto que a nivel científico no se puede ver así. Bueno, y el sonido. Vamos a ver por qué, cómo no, es verdad eso de que no se propaga el sonido en el vacío. Bueno, pues tenemos un vídeo aquí que nos muestra con un experimento muy sencillo. Tenemos aquí una lámpara una campana de vacío. Dentro va a haber un timbre que se va a encender. Vamos a empezar a escuchar el sonido del timbre que está dentro de la campana de vacío. Y vamos a enchufar aquí una bomba que va a ir extrayendo todo el aire de esa campana, que al final va a acabar siendo vacío. Vais a ver cómo en un momento determinado ese timbre, aquí dentro, comienza a ser rodeado por el vacío. Las ondas de sonido, aunque sigue funcionando, no pueden propagarse por ese vacío y se deja de escuchar. Vamos a ver. Esto le cuesta. Aquí. Ahí está. Encendemos la bomba. Se oye. ¿Hay alguien que lo sigue oyendo? ¿Habéis visto cómo ha habido un momento en el que ya no se escuchaba? ¿Vale? Bueno, hay algunos animales que a lo mejor sí pueden seguir escuchando cierto rango de frecuencias más allá de que podemos escuchar los humanos, pero bueno, lo cierto es que había un momento que ya no se escuchaba porque el vacío impedía propagar el sonido. Por tanto, se comprueba que cuando veamos una película de ciencia ficción del espacio donde escuchemos el sonido, mentira, falso, ¿vale? Bien, vamos a continuar con más escenas, más películas. También La Guerra de las Galaxias, en este caso otra película del 77, la primera, ¿no? La Guerra de las Galaxias es la primera, ¿verdad? Sí. ¿Por qué os pongo esta escena? Bueno, pues porque hay otra cuestión que prácticamente ninguna película le hace ni caso, que es la cuestión de la gravedad. La cuestión de la gravedad. Ya sabéis que nosotros ahora mismo podemos estar aquí de pie, estamos sobre el suelo, porque la fuerza de gravedad nos está atrayendo hasta el centro de la Tierra. Todos los cuerpos, en la medida que existen en el espacio, tienen una cierta fuerza, ejercen una cierta atracción gravitatoria sobre los objetos. Bueno, pues si nos vamos al espacio, estaremos lo suficientemente lejos de cualquier cuerpo grande como para que la fuerza de la gravedad ya casi no nos afecte. Estaremos en lo que se suele denominar ingravidez, aunque ingravidez sería ausencia de gravedad y nunca hay gravedad nula, siempre hay algo que nos esté afectando. Lo cierto es que cuando ya sales de la Tierra, te vas hacia el espacio, pues esta fuerza de gravedad es muy pequeñita. Lo visteis la semana pasada, ¿no? En la Estación Espacial Internacional, ¿qué les pasaba ahí dentro? Bueno, están a 370 kilómetros solo de altura, su órbita, y ahí dentro ya, pues visteis cómo iban flotando por la nave, los pelos hacia arriba, los objetos flotando. Claro, porque ya la gravedad es muy pequeña, se llama que hay gravedad cero, suele decir gravedad cero, ingravidez. Pero esto en las películas como que no interesa, porque claro, yo me imagino que hacer una película donde todos los actores estén así continuamente, pues claro, no, tampoco a lo mejor ni es muy viable ni a lo mejor sería muy vistoso. Entonces directamente opta la gente por eliminar la gravedad. Lo tenemos aquí en esta escena. Están dentro de una nave, están en el espacio, estarían en un equivalente a la Estación Espacial Internacional de la semana pasada, pero a lo mejor todavía mucho más lejos de cualquier planeta.
pero aquí la gente está dentro de la nave, pero vamos, como Pedro por su casa. Vamos a ver la escena. We'll be safe enough once we make it down hyperspace. 5 minutes even over bulletproof. Está dentro de la nave como podríamos estar aquí, vamos. Por supuesto, ni los pelos se van para arriba, ni nada de eso. Aquí todo el mundo peinadito, que no vaya a ser que salgamos mal. Bueno, pues ahí lo habéis visto. Nada, en la nave no pasa nada. Tú estás ahí tranquilamente, sentado, te mueves, tal. Bueno, eso es falso. Si estás dentro de una nave, en el espacio, no hay gravedad. En principio ahí no nos dicen que haya ningún mecanismo que genere gravedad. Por tanto, podrían estar tal y como los hemos visto. Esto es algo que en las películas no suele verse. Repito, hay algunas películas que sí, excepciones. 2001, una odisea del espacio. Bueno, de alguna manera la nave se ve que es circular y está girando, de manera que esto sería una de las ideas que la gente se ha planteado para provocar que haya gravedad, fuerza de gravedad dentro de una nave, y es que si es circular y está girando a la velocidad suficiente, pues pensar que dentro de la nave sentiríamos una fuerza que nos empujaría a salirnos fuera de la nave, que sería la fuerza centrífuga, ¿no? Se está girando. Eso nos haría dar la sensación de que estamos pegados hacia el suelo, pero en realidad es la fuerza centrífuga que nos está sacando de la nave hacia afuera, y entonces daría una apariencia de fuerza de gravedad dentro de la nave. Por eso en 2001, y creo que en Interestelar también, pues las naves de alguna manera se ponen como circulares para que al girar se provoque una cierta fuerza de gravedad dentro de ellas. Pero si no, pues no podría suceder, tal y como lo vemos en muchas películas del espacio que no le hacen ni caso a la fuerza de la gravedad. Asumen que hay gravedad dentro de la nave, no se sabe cómo, pero así es. Otro detalle, no sé si os habéis fijado, esto es aparte, la nave que hemos visto, el halcón milenario, ¿no? de la Guerra de las Galaxias, no sé si os habéis fijado que tiene forma aerodinámica. Así. ¿Por qué? Si no hay aire, si no hay nada, hay vacío en el espacio. ¿Por qué hacen naves aerodinámicas para viajar por el espacio? Nada de eso. De hecho, la Estación Espacial Internacional no es ni mucho menos aerodinámica, como visteis la semana pasada. Bueno, tiene una serie de partes, de compartimentos, pero no hace falta vencer la resistencia del aire, no hay aire, ¿vale? Otro error que se suele cometer. Bueno, vamos a continuar. Esta es otra que hace referencia a la gravedad también. Armagedón. Bueno, Armagedón es que es un capítulo aparte. Armagedón, hay que decir que errores tiene unos cuantos a nivel científico. Sí. Hay quien dice que esta película se les pone a los estudiantes que van a la NASA, a los que están ahí en prácticas en la NASA, como ejercicio directamente para que detecten errores científicos. Han detectado hasta 168 errores científicos en esta película, a nivel de ciencia, de física, lo cual implica que si la película dura unos 155 minutos, hay más de un error por minuto. Es difícil, ¿eh? Es difícil, eso yo creo que si quieren hacerlo adrede no lo consiguen. Bueno, Armagedón. Vamos a ver una escena. También cuestiones de gravedad, como digo ahí arriba. En esta película, ya sabéis, se aproxima un asteroide a la Tierra y entonces, claro, hay que hacer algo, nos va a matar, va a acabar con la especie humana. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Por lo menos a los guionistas de las películas, con ese asteroide. Mandar a Bruce Willis, lo primero, y ahora lo vais a ver. Bruce Willis lo salvará. ¿Pero cómo? Hombre, mandando una bomba nuclear. Aquí todo lo arreglamos con bombas nucleares. Que no me entere yo que no mandan una bomba nuclear a cualquier cosa que pueda pasar a la especie humana. Bueno, pues efectivamente, se está aproximando el asteroide y entonces quieren ir a ese asteroide, posarse, poner una bomba nuclear y volverse.
¿vale? Y así el asteroide explotará y no chocará contra nosotros. Pero claro, en este asteroide en la película nos dicen que es del tamaño de Texas, que es más o menos como Francia. Bueno, es un cuerpo, bueno, importante, pero lo cierto es que la fuerza de la gravedad que pueda ejercer es muy pequeña. Pensad que la Luna, que sería mucho mayor que este asteroide, ya de por sí tiene 6 veces menos atracción de la gravedad que la Tierra. En la Luna tenemos 1,62 metros por segundo al cuadrado, en la Tierra 9,8, como sabéis. Hay 6 veces menos y de gravedad en la Luna, ya de por sí. Y ya visteis en los astronautas cuando llegaron a la Luna que realmente daban un salto y parecía como que volaban, ¿no? Bueno, pues imaginaos en un asteroide mucho, mucho más pequeño, la fuerza de la gravedad será mínima. Bueno, pues aquí vemos a Bruce Willis paseando por el asteroide muy cómodamente, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ay, que me... Bueno, hay que decir que la cara de compungido la pone muy bien. Pero claro, el hombre pues está ahí sobre el asteroide pues andando bastante bien, ¿no? Por cierto, que una cosa que nunca tampoco he entendido es por qué cuando quieren hacer como que no hay gravedad, en vez de dar esos saltos como daban los astronautas de la misión Apolo y la Luna, pues lo resuelven muchas veces como andando despacio, ¿no? O sea, tú andas despacio y ya no hay gravedad. Ya es como que ya estoy andando despacio, oye. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, la gravedad no es que cuando no haya andas despacio, no. O sea, la gravedad es que cuando no hay, pues pegas botes y pesas mucho menos, y entonces, en fin. Pero claro, hay que decir que es Bruce Willis, y Bruce Willis, pues, en fin, es Bruce Willis, pero ni él puede escaparse a la fuerza de la gravedad. Bueno, vamos a continuar con otra escena, Desafío Total. Esta película tiene ya unos añitos del 90, pero bueno, a mí me gustó mucho. Plantea una especie de viajes virtuales en un futuro hipotético, y en esta tenemos a Arnold Schwarzenegger. Bueno, en la escena que vamos a ver, uno de los malos, evidentemente, es expulsado a Marte, a la superficie de Marte, sin traje protector, sin nada que le proteja, y vamos a ver lo que le sucede a este pobre malo, porque no acaba muy bien, que se diga. Y luego vamos a analizar si eso que le pasa le pasaría a alguien si sale así a cuerpo descubierto a la superficie de Marte. Vamos a ver. Bueno, es un poco gore, pero no os preocupéis porque esos brazos que les acaba de cortar al malo, aquí ya los tiene otra vez, ¿eh? No os preocupéis. O sea, aquí que no cunda el pánico porque aquí el hombre se le ha regenerado en el ascensor mágico ese y ya está. Pero fijaros lo que le pasa. Bueno, no acaba muy bien el hombre, aunque era malo, se lo merecía, y en la película pues todo está justificado de esa manera. Bien, ¿a alguien que saliera a la superficie de Marte le pasaría esto? Bueno, pues no exactamente. Marte hay que decir que tiene una atmósfera muy débil, prácticamente no tiene atmósfera. Tiene una presión atmosférica 100 veces menor que la de la Tierra. Eso significa que en Marte podríamos asumir prácticamente que hay vacío. Alguien que saliera a la superficie de Marte es prácticamente igual que si saliera al espacio vacío, sin traje ni nada por el estilo. ¿Qué le sucedería a una persona que saliera al espacio vacío? Bueno, pues no le pasaría esto. Hay que decir, si algo podría asemejarse a esto, es que es verdad que cuando alguien se expone al vacío, un ser humano, probablemente sí se hinchara un poco porque se podría generar vapor de agua en los tejidos y podría producirle cierta hinchazón. Pero a partir de ahí, todo esto que vemos no sería así.
Primero, no moriríamos congelados, como mucha gente piensa. Si saliéramos al vacío, ostras, ahí hay una temperatura bajísima, moriríamos congelados. No, no es así, porque si lo pensáis bien, claro, nosotros cuando tenemos frío, o pasamos frío, tenemos frío en la medida que nuestro cuerpo pierde calor. Para que perdamos calor, tiene que existir una transferencia de nuestro calor hacia otro medio que pueda acoger ese calor que se nos está escapando. Pero en cambio, si a nuestro alrededor tenemos vacío, no hay partículas, no hay un medio que pueda absorber ese calor. Por tanto, el vacío es un gran aislante térmico, aunque parezca mentira. Es decir, que no moriríamos congelados, aunque fuera en el espacio hay unos 3 grados Kelvin. Es decir, es muy, muy frío, pero no podríamos perder tan fácilmente el calor. Por otra parte, no nos saltarían los ojos de las órbitas, como parece ahí. Eso está pensado así porque alguien tuvo que decir, bueno, pues si hay esa diferencia de presión de mi cuerpo de dentro hacia el vacío, pues de alguna manera el aire que hay dentro intentaría equilibrar ambas presiones y entonces haría que se expulsaran mis ojos y salieran despedidos, ¿no? Eso no es así porque dentro de nosotros no hay tanta presión como para poder expulsar los ojos de nuestras órbitas, ¿no? Afortunadamente. Por otro lado, tampoco nos herviría la sangre, como dice gente, que pasaría al adentrarnos en el vacío. No, no sería así. Ni siquiera los pulmones nos estallarían. Hay poca cantidad relativamente de nuestros pulmones para que pudieran estallarnos. Y bueno, de hecho, si tuviéramos la, digamos, precaución de antes de que nos pasara esto, antes de estar ahí y morir, expulsar todo el aire que tuviéramos dentro de los pulmones, todavía duraríamos un poquito más, ¿vale? Algunos segundos más, porque no tendríamos dentro aire de los pulmones. En fin, toda esta escena tan, digamos, dramática que hemos visto no sucedería así. ¿Cómo moriríamos? Pues lo más seguro es que muriéramos de un paro cardíaco, sin más. Antes de asfixiarnos, a los 10 segundos probablemente perderíamos la conciencia, si nos exponemos al vacío, y moriríamos. Yo creo que la muerte sería antes de un paro cardíaco que muerte por asfixia. Pero bueno, en cualquier caso, no deseo a nadie que se las vea en las circunstancias que ha pasado aquí nuestro villano de turno. Bueno, vamos a continuar, más películas. Gravity, esta película, bueno, hay que decir que es muy buena. Voy a bajar un poco el volumen porque es que esta se pone a toque. Esta película es muy buena, pero aún así no se salva de tener algún fallo. El primero podría ser a nivel de la distancia de las órbitas. En Gravity sabéis que están reparando el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial está a 570 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, su órbita está a esa distancia, y luego van a la Estación Espacial Internacional, la que visteis la semana pasada. La Estación Espacial está a 370 kilómetros de distancia, le separan 200 kilómetros más o menos a las dos órbitas. Pero en cambio en la película vemos que, vamos, ahí con los trajes estos propulsándose, vamos, van de una órbita a otra, pero vamos, están a tiro piedra, vamos, una órbita de otra. Eso no es del todo así, ¿no? Eso sería el primer fallo. En el segundo vamos a ver la escena y luego lo comentamos. Y lo cierto es que vemos como si a George Clooney hubiera una fuerza misteriosa que le está empujando hacia una de las direcciones que le lleva hacia no sé dónde y no se sabe esa fuerza de dónde viene, porque esa fuerza no tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, lo hemos comentado antes, están en ingravidez, están en una órbita en donde ya la acción gravitatoria terrestre es muy débil. Pensad que la fuerza de la gravedad se aminora
dividida por el cuadrado de la distancia, es decir, cuanto más te separas de ese cuerpo, la fuerza de la gravedad, la acción gravitatoria, se atenúa y además elevándose al cuadrado, cada vez es mucho más y más débil. Entonces no tiene sentido que exista una fuerza, que ahí sería misteriosa, que está tirando de George Clooney y no pueden hacer nada para salvarle. Habría bastado con que Sandra Bullock diera un tironcito así, y ya está, y viene hacia ella. No sé si habéis visto en YouTube, podéis poner vídeos de viajes, salidas espaciales, paseos espaciales de astronautas que sabéis que muchas veces tienen que salir a preparar la nave por fuera y están en ingravidez. Bueno, pues si veis sus movimientos, en cuanto alguien hace así a la pared, pues lo visteis en la Estación Espacial Internacional la semana pasada, cuando nuestro protagonista de los vídeos se empujaba hacia una de las direcciones, salía disparado hacia allá. Eso es porque en ese momento esa fuerza de empuje está siendo mucho más potente que cualquier fuerza gravitatoria que pueda haber alrededor. Entonces aquí, con un tironcito solo, pues habríamos salvado, bueno, o no, a George Clooney. Quiero decir, que no se sabe qué pasa con George Clooney, pero lo cierto es que, bueno, pues solo falta que del tironcito, ¿vale? Bueno, esa fuerza misteriosa, no se sabe de dónde sale, quizás sería uno de los fallos de Gravity. Bueno, continuamos con nuestro recorrido, ya quedan pocas. Sunshine, película, bueno, en principio la idea parecía buena, ¿no? La idea parecía buena. ¿Qué ocurre en esta película? Bueno, resulta que en un momento dado el Sol comienza a enfriarse, comienza a morirse de alguna manera. Y claro, pues aquí desde la Tierra se dan cuenta de que esto no puede ser, porque si se acaba el Sol nosotros vamos detrás. Y adivinad qué se les ocurre a las mentes humanas para reactivar el Sol. Una bombica, hombre, una bomba nuclear al Sol y mano de santo. Esto se reaviva, pero vamos, en un momentico. Bueno, luego trataremos el tema de la bomba nuclear, pero es que yo voy antes que eso, que luego lo hablamos. Vamos a el propio inicio del argumento, porque en la película nos dicen que el Sol directamente ha llegado un momento que comienza a enfriarse, deja de dar calor, se está enfriando y se va a morir. Bueno, esto es un atentado contra la astronomía más, no sé, más básica, es decir, el Sol como estrella que es nuestra, su final es un tipo de estrella que su final no va a ser como nos dicen ahí, que simplemente se irá apagando y al final ya se morirá. No, señor. El Sol es una estrella que es una enana amarilla y el Sol ahora mismo brilla, como bien nos explicó Antonio en su charla inicial, porque se producen una serie de reacciones nucleares en el núcleo de la estrella, y estas reacciones nucleares pues son a costa de consumir hidrógeno. La estrella, el Sol, sobre todo está hecho por hidrógeno y helio, y entonces se combustiona este hidrógeno, da lugar a estas reacciones nucleares, por eso brilla y por eso da su calor, ¿no?, el que recibimos. Bueno, cuando el Sol, que lleva ya 4.500 millones de años haciendo eso, y le faltan casi otros 4.500 millones de años, pues cuando pasen 4.500 millones de años más, resulta que comenzará a acabarse ese combustible de hidrógeno que le hace brillar ahora mismo, y entonces el del núcleo sobre todo, y tendrá que empezar a coger hidrógeno de las capas más externas, porque las centrales ya se habrán ido terminando. Con lo cual, al empezar a utilizar para sus reacciones nucleares el hidrógeno de capas más externas, esta combustión más externa hará que el tamaño del Sol aumente mucho, debido a esta combustión de las capas más externas que el Sol, que hace que, bueno, pues digamos, se expanda y su tamaño aumente mucho más del que tiene ahora. Por eso el Sol, cuando comience la etapa de morirse, lo primero que pasará es que, al suceder lo que os acabo de decir, se convertirá en lo que se denomina una gigante roja, porque su tamaño aumentará mucho comparado con el que tiene ahora. Y en este aumento de tamaño ya se sabe que se comerá Mercurio, se comerá Venus, y probablemente la Tierra también se la coma simplemente al aumentar.
Por tanto, ya sabéis, tenemos fecha de caducidad de aquí a 4.500 millones de años, ir haciendo las maletas, porque tenemos que irnos a otro sitio, tenemos que irnos a otro sistema solar porque este ya no nos valdrá. Bueno, hay que decir que antes de que a lo mejor se nos coma esa expansión del Sol convirtiéndose en gigante roja, a lo mejor muchos años antes ya la vida aquí será imposible porque en cuanto aumente un poquito nos llegará mucho más calor, los océanos se evaporarán, en fin. Probablemente nos muramos antes de que nos engulla el Sol, pero bueno, no vamos a pensar nada de esto, pero lo decía porque el final del Sol va a ser algo así. Después de transformarse en una gigante roja, cuando ya se han consumido incluso el helio, el hidrógeno de las capas más externas, ya acabará convirtiéndose en una enana blanca, que sabéis que son ya cuerpos formados por carbono, como muy bien nos explicó también Pedro el otro día. Bueno, ese va a ser el final del Sol, pero no va a ser que se nos apague lentamente, poco a poco, ni mucho menos. Nada de eso es cierto. Pero aquí nos venden ese argumento que de manera ya inicial no es riguroso a nivel científico. Y bueno, luego está lo de la bomba. Vamos a poner la escena y comentamos la bomba atómica, a ver si eso tiene sentido o no. Vamos a ponerlo aquí. Aquí están ya en el Sol dispuestos a lanzar la bomba. Por supuesto, ni gafas de sol ni nada. No, ¿para qué? Bueno, ya veis que esta es la misión que se les encomienda a estas personas que bueno, directamente se ofrecen para esta misión y salvar a la humanidad, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Por cierto, ya que estamos, yo no sé por qué en todas estas misiones tienen que ir misiones tripuladas. Hombre, sí lo sé, ¿no? Para que a los personajes protagonistas les pasen de todo, tal, y haya película, ¿no? Si no, pero bueno, estas misiones yo no las haría tripuladas. Yo enviaría el pepinico directamente desde Tierra y ya está, dirección Sol, ¿no? Vamos, pero bueno, aquí siempre tiene que ir alguien en la nave para ver que todo salga bien. Claro, luego les pasa lo que les pasa, pero bueno. Bueno, la solución de la bomba nuclear, ¿qué tal? ¿Qué pensáis? ¿Os convence o qué? Pues no tiene ningún sentido, la verdad. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el problema de que el Sol muera, cuando muera, es que se le acabará el combustible. Y el combustible no es más que hidrógeno o helio. ¿Pero qué haces mandando una bomba nuclear? En todo caso, mándale un paquetico de hidrógeno. Claro. ¿Y cuál podría ser un paquetico de hidrógeno? Pues en todo caso, la solución, que ese argumento me habría gustado mucho más, sería atrapar a Júpiter, como sea, y lanzarlo al Sol. Eso sí me convence más. Eso sí. Porque Júpiter, al fin y al cabo, es un planeta gaseoso que está formado en gran parte, o en la gran mayoría, por hidrógeno, y al fin y al cabo, echar a Júpiter hacia el Sol sería como avivar un fuego de unas brasas, echándole pues más madera. Eso sería echarle a Júpiter al Sol, eso sí. Pero una bomba nuclear, no sé, no me convence mucho, vamos, como que no haría nada, pero bueno. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, el núcleo. Esta también hay que darle de comer un poco aparte. Argumento de la película El núcleo. Bueno, en este caso, el núcleo de la Tierra, de nuestra Tierra, se dan cuenta de que está dejando de girar. Y eso es cierto, el núcleo de la Tierra tiene cierto giro y ese giro se dan cuenta de que está empezando a dejar de hacerse porque las aves, los pájaros, empiezan a darse cocotazos contra las paredes, los muros,
los postes, no saben por qué, y es que las aves tienen un sentido de la orientación que se valen del campo magnético que genera la rotación del núcleo terrestre. Bueno, hasta ahí es verdad. Pero claro, el núcleo de la Tierra está dejando de girar. ¿Qué hacemos para que vuelva a girar? Decídmelo. Si probamos así con una bomba, tampoco hace falta que sea muy grande, pero vamos, bomba tiene que ser. Bueno, pues bomba atómica, pues nada, pues habrá que llevar una bomba atómica. Eso sí, tripulado, misión tripulada, al centro de la Tierra. Ve, vamos a mandar aquí una bomba y la pobrecita y se puede perder. No, no. Misión tripulada al centro de la Tierra. Para dejar la bomba, nos aseguramos que está bien y luego nos volvemos para Bueno, al margen de las bombas, que está claro que hay una cierta obsesión con esta película de usar esta fuerza nuclear, esta película está llena de despropósitos. Vamos a ver la escena y luego os comento. Suspense. Bueno, pues allá van, hacia el centro de la Tierra, con esa nave ahí que va taladrando. Bueno, vamos a ver a qué, digamos, retos físicos se enfrentarían estos pobres tripulantes de esa misión hacia el centro de la Tierra. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vosotros sabéis que ahora mismo en la superficie terrestre se dice que tenemos encima de nosotros una presión de una atmósfera. Encima de nosotros está la atmósfera terrestre y por tanto toda esta cantidad de gases que conforman la atmósfera está ejerciendo sobre nosotros una cierta presión que cuando estamos en la superficie de la Tierra es de una atmósfera, por eso se puso esta unidad, atmósferas. Bueno, cuando un buzo, por ejemplo, se sumerge en el océano a una cierta profundidad, ¿cuántas atmósferas pensáis que sufre este buzo a una cierta profundidad del océano? Por el hecho de tener toda esa masa de agua encima. Bueno, puede ser, por ejemplo. Entonces, puede llegar a tener a lo mejor 60 atmósferas, algo más, vamos a ponerle 80 atmósferas, 100... Bueno, ¿cuántas atmósferas de presión pensáis que sufrirían los tripulantes de esta nave cuando llegaran al centro de la Tierra, es decir, a 4.000 kilómetros de profundidad? Estamos ya en el núcleo, encima tenemos todo el manto terrestre, toda la corteza. ¿Cuántas atmósferas sufrirían estas personas? 2 millones de atmósferas. Ni más ni menos. 2 millones de atmósferas que evidentemente aplastarían a toda persona que estuviera en esa nave, pero en la película pues no pasa nada, podemos llegar al centro de la Tierra. Bueno, ¿qué decir de la temperatura? Claro, ¿qué decir de la temperatura? A esa profundidad, claro, el centro de la Tierra está más caliente, ya el manto está caliente, el núcleo más todavía. Nos enfrentaríamos a temperaturas de 4.500 grados. 4.500 grados. No parece razonable que haya trajes o material que pueda soportar esto. Pero además, es que ahí veis que la nave está taladrando tan tranquila, vamos, a una velocidad increíble. Bueno, hoy en día los métodos de taladrar la superficie terrestre, la corteza terrestre, que, bueno, está dura, está bastante dura. Los métodos de hoy en día permiten taladrar a una velocidad de
300 metros al día, únicamente 300 metros al día, que ya es. Por tanto, si queremos llegar a 4.000 kilómetros, si hacéis la cuenta, necesitaríamos 58 años con la tecnología actual para taladrar hasta el centro de la Tierra. 58 años. Claro, allí pues la gente que estaba ahí viendo la nave ya podía esperar sentada, porque realmente si están taladrando a la velocidad que hoy en día se puede taladrar, tardarían bastante en llegar a ese centro de la Tierra. Bien, de nuevo misión tripulada, como no. Y además también hay una cuestión que también me sirve para las otras películas que hemos visto del espacio, en donde, bueno, las comunicaciones con la nave de la misión, la base que está en la Tierra, esas comunicaciones a veces son instantáneas, son inmediatas. Como si la comunicación, en cuanto uno está hablando, le apareciera en la nave al otro, aunque esté a miles de kilómetros de distancia, a años luz de distancia, da igual. Tú hablas y el otro te escucha. No, la comunicación, la transmisión de información necesita de una señal que se propague por el espacio y llegue del emisor hasta el receptor. Esta señal, por ejemplo, si es la luz o una onda electromagnética, en el caso de las emisiones por radio, pues va a una velocidad limitada, ni más ni menos que la velocidad de la luz, que es rápida pero es limitada. Por tanto, las transmisiones tienen que tardar un cierto tiempo, pero en muchas películas vemos que son automáticas. La luz del sol tarda en llegarnos 8 minutos. Desde que sale del sol, de la estrella, hasta que nos llega a nosotros tarda 8 minutos, y eso a la velocidad de la luz. Bueno, si estamos mucho más lejos del sol en una de estas películas, o en cualquier caso, aunque estemos más cerca, pues hay un cierto retardo. Bueno, pues en esta película de viajar hasta el centro de la Tierra, de entrada, no se nos dice muy bien cómo se están comunicando con la nave. Porque claro, si es por ondas electromagnéticas, como las que usamos con los móviles, no es posible, porque estas ondas, y lo habréis comprobado cuando entráis a un edificio que no tenga buena cobertura, las ondas electromagnéticas se atenúan conforme se atraviesan material. Y algunos materiales la absorben más y otros menos, pero en cualquier caso se atenuaría muchísimo una onda electromagnética propagándose a través de 4.000 kilómetros de material de corteza y manto terrestre. No serían posibles las comunicaciones a nivel de ondas electromagnéticas, en este caso. Por tanto, quizás se me ocurre a través de sonido, como el sonar, por ejemplo, que utilizan los submarinos a través del agua, donde tampoco es muy buena la transmisión de ondas electromagnéticas. Probablemente con el sonido a lo mejor podríamos salvarlo de alguna manera, pero eso sí, el retardo seguiría estando, porque el sonido también tiene una cierta velocidad limitada. El sonido, en este caso, podría tardar en las transmisiones unos 10 minutos entre hablar y esperar la contestación. Así que, en el caso de las transmisiones también podríamos hablar mucho, porque muchas veces no se les hace demasiado caso. Bueno, y vamos a ir con la que es la penúltima, penúltima escena de película 2012. Es el año 2012, ya sabéis que había una serie de profecías mayas que decían que este año iba a ser el apocalipsis, el fin del mundo. Parece que no sucedió. Gracias a eso podemos dar esta charla. Y en esta película lo que plantean es que hay un cierto momento en el que el Sol, una de las erupciones del Sol de masa solar, se dirige hacia nosotros y puede causar, es una llamarada muy fuerte, puede causar problemas muy graves en el clima, al elevar mucho las temperaturas. Sobre todo dicen en la película porque llegarían hasta nosotros unas partículas que emite el Sol, que esto es cierto, que se denominan neutrinos. Son unas partículas que es cierto que las emana el Sol, pero en la película las plantean como las culpables de que nuestra temperatura se elevara mucho y pudiéramos sufrir ese apocalipsis del que nos hablan. Bueno, pues hay que decir que esto tampoco es cierto. Estos neutrinos, es cierto que los emite el Sol, pero su masa es despreciable. Su masa es despreciable y por eso no podrían afectarnos. Vamos a ver la escena y la comentamos muy brevemente. Por supuesto dicen que se eleva la temperatura, se derriten los polos, los océanos suben de nivel, etc.
ya lo veis, apocalíptico, como no podía ser de otra manera, y todo eso, según la película, lo está ocasionando esta emisión de neutrinos del Sol que viene hacia nosotros. Bueno, como os decía, no tiene sentido. Los neutrinos es cierto que los emite el Sol, pero su masa es despreciable y no interaccionan con la materia. De hecho, ahora mismo nos están atravesando a nosotros mismos millones de neutrinos a cada instante. Nos atraviesan. Ya sabéis que nosotros estamos hechos en buena parte de espacio también vacío, que no hay nada, porque los átomos realmente hay mucha separación entre los electrones y el núcleo de los átomos. Pues los neutrinos nos atraviesan sin más problema, no interaccionan con la materia. Un muy pequeño porcentaje de ellos puede llegar a interaccionar. Por tanto, el planteamiento que nos pone la película no es riguroso desde el punto de vista científico. Si tuviéramos que pensar en un escenario en el que toda una nube de neutrinos pudiera hacernos algo aquí a la Tierra, tendríamos que pensar en la explosión de una supernova cerca de nosotros, que ahí sí emitiría muchísima cantidad de neutrinos y otro tipo de radiación que vendría hacia nosotros. Lo que pasa es que en ese caso creo que los neutrinos sería lo que menos nos preocuparía, porque si nos estalla una supernova cerca, yo creo que ni neutrino ni nada, vamos, ahí no salimos vivos. Bueno, y ya ahora sí, por último, vamos a acabar con una película que a mí me encanta, es muy buena, Contact, no sé si la habréis visto, con Jodie Foster, en donde reciben un mensaje del espacio para poder construir un mecanismo con el fin de viajar el espacio-tiempo y conocer a esa civilización extraterrestre que nos ha enviado ese mensaje a la Tierra. Bueno, el mecanismo en sí consiste ni más ni menos que en construir un agujero de gusano, ¿vale? Os decía que esta película quería terminar con ella porque es un poco especial en el sentido de que en este caso hay que decir que lo que nos plantea no es imposible desde el punto de vista de la física. Otra cosa es que hoy por hoy no podamos hacerlo, pero lo que se plantea no viola ninguna ley física, y es el hecho de construir un agujero de gusano para poder viajar a otro punto del espacio-tiempo de este universo y conocer otra civilización o lo que queramos hacer, ¿no? Ya os habló Pedro la semana pasada de los agujeros de gusano. Ya sabéis que se estima que podría haber un agujero de gusano más allá de los agujeros negros que hay ya de por sí en el universo, que son el resultado de la muerte de estrellas. No sabemos muy bien si esto es cierto, pero lo que es verdad es que las ecuaciones que planteó Einstein de la teoría general de la relatividad sí permiten la existencia de agujeros de gusano, por eso no violan las leyes físicas. Por tanto, se estipula que podrían existir estos pasadizos, más allá de estos agujeros negros, que podrían unir dos puntos del universo separados muchísima distancia, de manera que de forma casi inmediata pudiéramos viajar a distancias enormes en un instante de tiempo muy pequeño. Bueno, parece que meterse en un agujero de negro para buscar el agujero de gusano no es una buena idea, ¿vale? Eso ya os lo contaría Pedro la semana pasada. El agujero negro te succionaría, sufriríamos un proceso que se llama espaguetización, se le suele decir, y es que la atracción gravitatoria es tan enorme que nos empezaría a traer desde los pies, nos convertiríamos en espaguetis y luego caeríamos al agujero negro, ¿no? Por tanto, utilizar esos agujeros de gusano más allá de los agujeros negros que ya existen no parece muy buena idea, pero lo cierto es que la ciencia estipula que sí podríamos generar un agujero de gusano practicable dentro del espacio vacío, en el que ya se está descubriendo que no está tan vacío. Parece ser que hay una especie de espuma cuántica que llena el espacio vacío, una especie de burbujitas minúsculas, de manera que si consiguiéramos aplicar una energía enorme a una de estas burbujitas que pueblan la espuma del espacio vacío, si consiguiéramos aplicar esa energía enorme que se denomina energía de Planck, podríamos rasgar literalmente el espacio-tiempo y, digamos, abrir un agujero de manera que pudiéramos, de manera que se generaría ahí un agujero de gusano que probablemente nos llevara hacia otro punto de este universo, de otro universo, no se sabe, otro punto del espacio-tiempo en cualquier caso. Por tanto, eso la ciencia dice que se podría hacer. Bueno, pues aquí genera un agujero de gusano. Vamos a ver la escena y os termino de comentar.
Bueno, pues ahí veis a Jodie Foster viajando a través de ese agujero de gusano. Como os decía, generar un agujero de gusano necesitaría hoy es imposible por supuesto, una energía enorme. La energía de Planck equivaldría a 500.000 de vatios a la hora. Significa que necesitaríamos construir un acelerador de partículas como el que hay ahora mismo en el LHC en Suiza. Lo necesitaríamos construir 1 trillón de veces mayor de lo que es ahora para conseguir un choque que pudiera generar esa energía para rasgar el espacio-tiempo. Eso significaría que el anillo que conforma el acelerador de partículas tendría que tener un diámetro de 10 años luz. Bueno, ya os podéis imaginar que la energía es impensable, que significa poder rasgar el espacio-tiempo, pero en teoría sería viable. Si algún día somos una civilización que es capaz de aprovechar la energía de todas las estrellas de nuestra galaxia, podremos hacer algo así. Bueno, hay que decir que además no solo con rasgarlo es suficiente. Una cosa es rasgarlo y otra cosa sería abrirlo y que no colapsara, que se mantuviera abierto, porque claro, tendería a colapsar. Para poder abrirlo de la manera que tuviera una apertura de 1 metro más o menos, que pudiera caber una persona para ese agujero, necesitaríamos de una energía que todavía no se conoce del todo. Ya, bueno, se sabe en teoría que debería existir, que es la llamada energía negativa, de manera que impidiera colapsar ese agujero. La energía negativa es una energía que crearía, a partir de esa energía, masa muy exótica. Por ejemplo, crearía materia que al empujarla, la materia se aceleraría en la dirección contraria al empuje que tú le has dado. Es decir, sería una materia muy exótica, la negativa. Pues bien, esta energía negativa necesaria para mantener este agujero abierto de 1 metro, del agujero de gusano, necesitaríamos la masa de energía negativa equivalente a todo Júpiter. ¿Vale? Con lo cual, en fin, todos son problemas, pero la ciencia no impide en este caso, y solo en este caso, que lo que acabamos de ver algún día podamos llegar a verlo hecho realidad y viajar por estos agujeros de gusano. Bueno, pues nada más, simplemente si os ha gustado todo esto de intentar ver las escenas de las películas, intentar verlas desde el punto de vista científico, si tiene sentido, si no, si os ha gustado os recomiendo 3 libros muy interesantes, muy chulos. El primero de ellos, Física de lo imposible, del divulgador Michio Kaku. El segundo y el tercero de Sergio Palacios, que es profesor de la universidad, también de una universidad aquí en España, Universidad de Oviedo, y él ha escrito libros de donde yo he sacado también información, hay que decirlo, es muy bueno, es muy ameno, y uno de ellos es La guerra de 2 mundos, en donde analiza los poderes de los superhéroes desde el punto de vista también de la física, si sería posible, los poderes de Superman, de Spiderman o no. Ya lo veréis si lo leéis. Y el segundo es Einstein versus Predator, también de Sergio Palacios, y bueno, os lo recomiendo si os ha gustado este tema, y por mi parte pues nada más.